amigo, ¿no? ¿Y vos? No. La época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor. Avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego a Europa en su totalidad, ya que se estableció la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica. Las innovaciones estaban a la orden del día. Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico y terrateniente francés Joseph Nicéphore Niepce crea la cámara oscura, un aparato que no alcanzó a la perfección hasta que Niepce conoció a su compatriota Louis Daguerre, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría. El daguerrotipo, tal como se lo conoció, vio la luz en 1839 y se convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Mark Roget, médico inglés que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes y también calcular detalles como la velocidad. ¿Qué? ¿Wow? ¿Qué? ¿Pero qué rayos? El físico belga Joseph-Antoine Ferdinand Plateau descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo, que el cerebro toma como una sola imagen continua. A partir de este concepto se realizaron varios efectos ópticos como el traumatropo, que consistía en un disco con una imagen distinta en cada lado y que al girarlo parecen formar parte de una única imagen. El ejemplo del pájaro y la jaula ya es un clásico que todo el mundo conoce. Promediando el siglo XIX apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y la lámpara. Con su ayudante William S. Lorry Dixon, creó y patentó el kinetoscopio, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta Eastman perforada. Edison se había inspirado en el sopraxiscopio, creado en 1879 por Edward Muybridge, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de sonido. Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino. No logró agregarle la grabación de sonido al kinetoscopio, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres de los Estados Unidos, pero las funciones de kinetoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue en ámbitos privados y para un grupo selecto de personalidades. El perfeccionamiento del kinetoscopio y su masividad llegó desde Francia de la mano de los famosos hermanos Louis y Auguste Lumière. En 1892 se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento. Por medio de Antoine adquirieron un kinetoscopio y tras estudiarlo en detalle decidieron crear su propio dispositivo, más simple que el anterior, que servía como proyector y como cámara, el cinematógrafo. El cinematógrafo Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó las películas mudas de aquella época. El aparato no contaba con la capacidad de registrar sonido directo, solamente imágenes, pero esto ya alcanzaba para asombrar y cautivar a todos los presentes. Tras patentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizando una serie de filmaciones que se presentaron en universidades y en ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objetos de estudio para unos pocos, optaron por mostrarlas a todo el público. La primera proyección pública tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. Las 33 personas que concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que componían aquella exhibición mostraban situaciones y personas de la vida diaria, pero el encanto residía en que se estaban moviendo, en que parecían vivas dentro de la pantalla. Los pocos presentes difundieron la noticia del nuevo invento. La prensa le dedicó toneladas de notas y al poco tiempo era un suceso masivo. Aquel 28 de diciembre fue establecido como el día del nacimiento del cine, una declaración adecuada no solo porque fue la primera vez que se proyectaba públicamente una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine, el ritual que congrega un grupo de gente en la misma sala dispuestas a experimentar toda clase de emociones. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de un minuto y consistían en planos únicos bien abiertos, hoy conocidos como planos generales, como si estos fueran vistos desde el ojo del espectador. En rollos de 30 segundos captaban el día a día de la época y aunque sin proponérselos, marcaron antecedentes para una buena cantidad de
de recursos, ideas y géneros incluso cinematográficos. Al principio, los Lumière registraban mayormente situaciones de su propia vida, pero los cortos que más capturaban la atención eran los que retrataban la misma clase de personas que asistía a las funciones. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, por ejemplo, mostraba por primera vez a trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante en la sociedad. Sin que nadie se diera cuenta, había nacido el género documental. Sin embargo, la obra de los Lumière que más enloquecía a los espectadores era la llegada del tren a la estación Ciotat. Todos gritaban al creer que la locomotora se les venía encima. Pese a su intención naturalista, fue el germen de la capacidad del cine para brindar emociones fuertes como miedo, adrenalina y risas. Además, el corto El regador regado presenta un jardinero de los Lumière al que le hacen bromas con su manguera, generando situaciones graciosas. Mediante estos gags nacía la comedia en la pantalla. Los Lumière habían tenido la visión para crear el cinematógrafo y para mostrar su funcionamiento, pero no pensaban en el alcance de su invención, lo veían como un medio para fines científicos. Pero enseguida comprendieron su popularidad y de la mano de un buen número de camarógrafos empezaron a registrar acontecimientos deportivos, sociales y políticos de otras partes del mundo. Habían creado los noticieros. News on the mark. El cinematógrafo había marcado una revolución que se extendió a proyecciones en las principales capitales europeas y pasó a formar parte de los entretenimientos de ferias, pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función del 28 de diciembre fue el responsable de llevar este nuevo invento a otro nivel. Estamos hablando del mítico Georges Méliès. Nacido en 1861, Méliès era el hijo de un acaudalado zapatero, pero desde chico mostró interés por el arte. Comenzó dibujando y también se interesó por el teatro. Un viaje a Inglaterra también lo acercó al ilusionismo. Luego volvió a París para trabajar en la empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le serviría para el futuro. Cuando su padre murió, decidió no seguir con la compañía. Vendió su parte y compró el teatro Robert Houdin. Allí montó sus espectáculos que combinaban magia y actuación con escenografías y artilugios fabricados por él mismo. En paralelo, trabajaba como periodista e ilustrador. Podríamos decir que era un hombre bastante inquieto. Tras quedar maravillado con aquellas primeras proyecciones, el denominado mago de Montreux quiso adquirir un cinematógrafo, lo que le fue negado por los Lumière con la explicación de que a la larga dejaría de ser un negocio rentable. De hecho, ambos pronto desaparecieron del ámbito cinematográfico, pero sin darse por vencido, Méliès consiguió una versión del kinetoscopio por el lado del electricista inglés Robert Paul y comenzó a hacer sus propias filmaciones. Al principio se asemejaban a los registros naturalistas de sus colegas franceses y de otros precursores, pero en un momento hizo un descubrimiento. Durante un rodaje que tenía en la Plaza de la Ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba a otra con mujeres y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo fúnebre. De casualidad, Méliès había descubierto la que sería una herramienta fundamental del cine: los efectos especiales, el corte y, por qué no, el montaje. De esta manera, decidió experimentar por ese lado y usó sus hallazgos para crear mágicas obras de ficción. A lo largo de cortos cada vez más ambiciosos, Méliès innovaba con trucos de cámara que funcionaban como extensión de su oficio como mago. Para ser más exactos, Méliès inventó el fundido a negro, el fundido encadenado, la sobreimpresión y la ilusión de objetos que se mueven solos y personas que se transforman en otras o en seres de fantasía. También construyó decorados, supervisó vestuarios y se encargó de la continuidad narrativa, ya que le interesaba contar historias y no quedarse en trucos asombrosos. Los cortos de Méliès incluían criaturas mágicas, demonios, fantasmas. Eso es un poco raro. Pero ninguno sobresale tanto como Viaje a la Luna de 1902. Inspirada en los libros de Julio Verne de La Tierra a la Luna y Los primeros hombres en la Luna, esta epopeya con humanos que hacen contacto con los selenitas, unos humanoides lunares, es la obra cumbre del director. Asimismo, sigue siendo la piedra fundacional del cine fantástico, sobre todo la ciencia ficción. Al igual que Edison, Méliès montó su propio estudio, todo vidriado para aprovechar la luz natural, y él mismo hacía de director, actor, productor, escenógrafo y hasta revelaba los negativos, pintaba algunos fotogramas y salía a vender sus invenciones. Méliès rodó alrededor de 500 cortos, pero solo se conserva una décima parte. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue uno de los motivos por los que su negocio terminó en la ruina. Retirado y olvidado por sus padres y por el público, se dedicó a atender una juguetería en la estación ferroviaria de Montparnasse. Fue redescubierto en 1925 y pudo vivir sus últimos días gozando del reconocimiento y el respeto que merecía.
Los hermanos Lumière, al igual que Méliès, no estaban solos en estos amaneceres del cine. También podemos nombrar a otras figuras que tuvieron su importancia y en más de un caso alcanzaron la categoría de marcas. Charles Pathé fue el primero en tratar de sincronizar seriamente imagen y sonido, mezclando fonógrafo y el cinematógrafo. Los resultados no fueron muy satisfactorios, pero significaron un gran paso. De todos modos, Pathé eligió seguir vinculado al cine desde la producción y la distribución, y terminó fundando una de las empresas más emblemáticas que lleva su apellido. Uno de los colaboradores artísticos de Pathé era Ferdinand Seca. A principio ejerció tareas delante y detrás de cámara. Tal como lo hizo Méliès, él también incursionó en la fantasía, incluso innovando al filmar con tamaños de planos más cerrados, pero en 1913 abandonó las cámaras y se dedicó al área comercial de Pathé. También en Francia, Léon Gaumont inició sus actividades como vendedor de proyectores, pero se volcó a la producción, donde se convirtió en un hombre fuerte a nivel mundial. Alice Guy, su secretaria personal, tiene el honor de haber sido la primera en haber filmado una película narrativa, El Hada de los Coles, en 1896. Desde Gran Bretaña, la escuela de Brighton, formada por un grupo de fotógrafos, hizo una serie de pruebas que serían revolucionarias. A la par de Méliès, descubrieron y desarrollaron el montaje, es decir, la acción de unir dos fragmentos de cinta para lograr la continuidad o darle otro sentido a la película. Y la escuela de Brighton también fue la primera en rodar una misma situación desde distintos ángulos. Entre los nuevos directores también apareció un ex colaborador de Edison, el estadounidense Edwin Porter. Su obra maestra, Asalto y robo de un tren, de 1903, tiene un valor crucial. Es la primera película de acción, el primer western, y presenta dos novedades técnicas. Es la primera en utilizar el montaje paralelo, para que los espectadores pudieran ver dos acciones ocurriendo al mismo tiempo, y el primer plano medio para mostrar de la cintura para arriba a un personaje disparando a cámara. ¿Y qué más? El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para toda Europa un futuro desolador. Las ruinas provocadas por el conflicto bélico afectaron principalmente los territorios de Francia, Alemania e Italia, este último con mayor daño, después de vivir la invasión nazi y el régimen totalitario de Benito Mussolini. De ese panorama de la posguerra nace el neorrealismo italiano. Durante el régimen fascista, Italia tuvo una fuerte industria fílmica impulsada principalmente por el Estado, ya que el mismo Duce consideraba al cine como una poderosa arma propagandística y un medio importante para el triunfo del fascismo, a la usanza del viejo Lenin, que también pensaba al cine como una poderosa arma para educar a las masas con base en sus propios intereses. Para 1945, el cine italiano abandona por completo su función como herramienta de propaganda, y muchos de los realizadores comenzarán a retratar una Italia más real, apegada a lo que el pueblo padecía con la posguerra. Numerosas son las ocasiones en las que la necesidad empuja y conduce hacia nuevas convenciones estéticas. En el caso de este movimiento, el bombardeo sobre la capital y la destrucción del templo fílmico que era el estudio Cinecittà condicionó a los autores a voltear hacia otro lado, a conducir la mirada fuera de los burgueses sets de filmación y colocar la cámara al interior de las casuchas en la periferia de Roma. Nuevos espacios se exploraron, nuevos actores sociales y políticos dieron voz a los conflictos. La obra de Roberto Rossellini de 1945, Roma, Ciudad Abierta, inaugura el movimiento con un crudo filme sobre los últimos momentos de la ocupación alemana, con la participación de actores no profesionales y quizás una de sus principales características. La cámara de cine sale a las calles capturando el rastro de las batallas en la capital italiana. De la obra se desprende otra característica. Se abandonaron las grandes gestas heroicas a cambio de dilemas simples, pero no por ello menos importantes. Se le dio voz a otro tipo de héroe, el hombre común, un sacerdote, un pescador, un anciano, un padre que roba bicicletas sumido en la desesperación de no poder cuidar a su hijo. ¿Por qué? El neorrealismo nos enseñó que las grandes epopeyas podían quedar a un lado para dar paso a otro tipo de problemáticas, cotidianas y terribles. Se recuperó la esencia del cine silente, que sacrificaba el diálogo por el dramatismo de los actores. En palabras de Rossellini, se tenía que entender la improvisación como manera de entender la realidad. El recurrir a estos actores sin tablas es a la fecha una de sus principales influencias. Se trataba de traer esas historias que permanecían fuera de los estudios, de la viva voz de las personas que vivían esos conflictos íntimos. El movimiento comenzó a generar todo tipo de historias que seguían mostrando lo difícil que era para el pueblo sobrevivir tras las ruinas. Historias como El ladrón de bicicletas de 1948 de Vittorio De Sica o La tierra tiembla de Luchino Visconti, obra icónica del movimiento que muestra una Italia triste y derrotada. Es una larga historia. Aunque esto no supone necesariamente
una novedad en la historia del cine. Lo importante en estos realizadores era en cómo se contaban casi de una manera documental, y quizás la más importante, prescinde del final feliz como un recurso de complacencia hacia el público. Debido a esta característica, este tipo de filmes se convertirían en una herramienta de denuncia social ante la situación que se vivía de injusticia y hambre que padecía la sociedad. Y fue, precisamente, De Sica el más destacado entre los autores, con su película Umberto D, que condensa todas las características del neorrealismo en la historia de un anciano incapaz de saldar sus deudas, y quien además convive en solitario con su mascota, el pequeño Flick. La trama está inspirada en el padre de Vittorio, homónimo al protagonista, a quien seguimos a través de su peripecia. La película sufrió en taquilla por la crudeza de su temática. El final es uno de los más angustiantes en la historia del séptimo arte. La tensión que se respira con la llegada del tren que se dirige hacia un Humberto dispuesto a suicidarse junto con su perro es intensa. Sin embargo, el final conduce a la ambigüedad y a uno de los clímax más memorables de la cinematografía mundial. La técnica se nota en los bajos presupuestos, en lo austero de la puesta en escena y la salida de las cámaras que filmaban la situación tal y como era. La iluminación se redujo a usar luz natural. El sonido no era capturado de manera directa. Se daba énfasis al doblaje y para un retrato más fiel de su realidad preferían tomas de mayor duración.